Vamos a Mateo capítulo 20, vamos a leer estos versículos del 1 al 16, Mateo 20, versículos 1 al 16. Ahí se centrará nuestro estudio en el día de hoy, continuando con la exposición del Evangelio de Mateo que nos ha traído ya hasta el capítulo 20, después de algunos años, alrededor de 3 años, estamos en esto, casi 3 años vamos a cumplir con Mateo, y ha sido una bendición en realidad poder profundizar en las Escrituras y darnos cuenta de cómo, conociendo más al Señor, también podemos ir siendo transformados en el proceso a través de este conocimiento. No se trata meramente de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento transformador que nos vaya acercando más al Señor Jesucristo. Esa es la idea. Mateo 20, versículos 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo, cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Recordemos, necesitamos hacer una recapitulación del tema en cuestión que se venía tratando antes, porque aquí es una explicación la que da a través de esta parábola. Las parábolas normalmente o son explicativas para los discípulos y son, ¿cierto?, para cegar el entendimiento de aquellos que endurecían su corazón y no querían creer en el Señor, como hemos visto anteriormente en Mateo 13 en particular. Pero aquí tiene el propósito de explicar algo que venía diciendo. Por eso no es algo ajeno al contexto anterior que nosotros ya hemos tratado. Veamos el capítulo 19, versículo 27. De allí nace todo esto, después de la explicación que da el Señor, o esa manifestación de gracia también al decir que ellos iban a tener ciertas recompensas igual en el presente, en el mundo venidero y sobre todo la vida eterna. Pero nacen con esta pregunta del versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esa es la pregunta clave aquí. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y noten cómo el Señor, después de explicar, como dije, decir que tenían un futuro donde iban a recibir honor, versículo 28, decir que también en el versículo 29, mientras estuviesen acá en el presente, iban a recibir todo lo que necesitaban y mucho más también en abundancia. Luego les dice que también en la eternidad iban a tener una vida, obviamente, conforme a aquello, es decir, que no se acababa jamás. Pero en el versículo 30 hay un pero en el relato, fíjense. Después de decir, y heredará la vida eterna, pero, dice, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Esta es la clave. Veamos el versículo 16. Así los primeros del capítulo 20, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Otra vez repite la misma frase enigmática del versículo 30.
Pero, ¿cuál es la razón por la cual el Señor hace ese énfasis acá? Después de decir, tranquilo, no se preocupen, si ustedes me siguieron, si dejaron mucho, no se preocupen, van a recibir mucho más todavía, de darles una explicación y al mismo tiempo motivarles a seguir adelante, ¿cierto?, en seguir al Señor Jesucristo. Sin embargo, este pero marca un contraste. Esta partícula, que es una partícula, ¿cierto?, de contraste precisamente, nos lleva a poder pensar qué es lo que tenía el Señor en mente allí cuando hace esa observación y luego deja esta frase enigmática, como dijimos el otro día, un poco difícil. Los teólogos se han quebrado la cabeza tratando de dar una explicación de qué efectivamente está diciendo el Señor con el versículo 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y nosotros dijimos la semana anterior, al terminar, que evidentemente la parábola iba a explicar esto, que lo que venía tenía que ver con la explicación al versículo 30. Y por eso es que nosotros necesitamos entender un poquito ese contexto para poder entender correctamente la parábola y aplicarla también en una forma adecuada. ¿Cuál es el tema en cuestión de la parábola del versículo 20, capítulo 20, versículos 1 en adelante? ¿Cuál es el tema? Además de responder a esta frase del versículo 30, evidentemente toda la parábola habla de la diferencia que existe entre la percepción que nosotros los hombres tenemos de la gracia de Dios y la percepción que Dios tiene de su propia gracia. Vamos a decirlo de otra manera, la forma en que las cosas se hacen en el reino de los cielos, los parámetros que se utilizan para evaluar en el reino de los cielos y los parámetros que nosotros utilizamos para evaluar aquí en la tierra. Son dos cosas muy distintas y vamos a ver cómo se colocan en contrapunto, es decir, una al lado de la otra para el Señor mostrar que en realidad nuestros parámetros están equivocados mientras sus parámetros de gracia son distintos. Los seres humanos tenemos por naturaleza la tendencia a creer que merecemos más de lo que tenemos. Tenemos la tendencia a pensar que las cosas que poseemos nosotros las hemos ganado con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio. Tenemos la tendencia a sentirnos orgullosos de este tipo de cosas. Y eso no es tan distinto desde el punto de vista espiritual. ¿Cuántas personas creen que por lo que hacen para Dios merecen algo de Dios? ¿Cuántas personas piensan que si sirven a Dios de una u otra manera, entonces eso va a colocar en un sentido a Dios como deudor? Dios me debe algo porque yo hice algo por Él, ahora entonces Él va a hacer algo por mí. Esa es como una tendencia general que existe. Por eso es natural que nosotros nos identifiquemos con los discípulos que preguntaron a Jesús en forma demandante y un tanto imprudente: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Se dan cuenta? Esto yo te doy, pero tú me das. Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti y te hemos seguido. Ahora, ¿qué vamos a obtener de ti? ¿Se dan cuenta? A eso nos referimos con esa tendencia natural que hay en el corazón humano de creer que nos merecemos algo por lo que hacemos. Es notorio el aire de exigencia y de exigir recompensas, particularmente en las palabras de Pedro que representaban a todos los discípulos. En otras palabras está diciendo: nosotros hemos hecho nuestra parte, ahora esperamos que nos recompenses conforme a nuestro servicio. Nosotros hemos tenido un costo, hemos pagado un costo por seguirte, ahora nosotros queremos que tú también te comprometas con nosotros para recompensarnos por eso. Ellos, al igual que nosotros, creían que su trabajo para el Señor debía recibir una justa retribución. Y este es el sentido de la parábola. Nuestro trabajo merece una justa retribución. Esa es la demanda que se estaba haciendo. Al fin y al cabo, ¿no es justo que recibamos el salario de nuestra labor? Desde la perspectiva humana, ¿cómo pensamos así, verdad? Es justo que recibamos el salario de nuestra labor. Es así como nos manejamos por nuestro propio sentido de justicia. Es incluso lógico pensarlo de esa manera. Es obvio. Cuando una persona comienza el mes y comienza su trabajo, él trabaja pensando que al final del mes va a tener una remuneración por el sacrificio y el trabajo que está realizando, ¿no es verdad? Es lógico eso pensar. Eso se ve desde la perspectiva horizontal, por supuesto.
El problema con esto es que no es así en el reino de los cielos. Allí está el punto. ¿Es justo que nosotros exijamos que tengamos una retribución por el trabajo que hacemos aquí en la tierra? Por supuesto que sí. Pero en el reino de los cielos es distinto. Y eso es lo que el Señor le va a decir a los discípulos. En otras palabras, no es bueno que ustedes estén exigiendo que quieren lograr algo, quieren que yo les dé algo a cambio por lo que ustedes están haciendo. Ustedes deben seguirme simplemente por lo que yo soy. Y yo dispenso mi gracia de acuerdo a mi propia voluntad a quien yo quiero. Nuestros parámetros de justicia y merecimiento no tienen nada que ver con los que funcionan en el reino de los cielos, son distintos. Y son opuestos en la mayoría de los casos. Luego de que Jesús animara a los discípulos, termina su explicación con una enigmática frase, como vimos, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. La cláusula pero, como dijimos, es significativa porque aunque antes no había hecho reproche alguno a los discípulos por su pregunta irrespetuosa, ahora les confrontan con su equivocada concepción de lo que ellos creían merecer. ¿Ustedes creen merecer algo? Les dice que tendrán honor en el futuro cuando el reino sea consumado, que disfrutarán de toda provisión necesaria en el presente y que disfrutarán de la vida eterna. Pero deben tener cuidado con creer que merecen algo. Porque aquellos que piensan así en el reino de los cielos serán los últimos. Y aquí está la explicación, ¿se fijan? Aquellos que piensan que van delante porque tienen, no sé, más años en la iglesia, porque no tienen 20, 30, 40 años en la iglesia, van a ir delante en el reino de los cielos, van a encontrarse con sorpresa porque ustedes van a ser los últimos, porque su motivación está equivocada. Los que realizan su labor sin poner la mirada en la recompensa, esos serán los primeros. Esto debido a que todo lo que recibirán será por gracia y no por mérito alguno de parte de ellos. Por eso es que hablamos de una mala comprensión de la gracia. Y yo estoy seguro que la mayor parte del problema en las iglesias y en el corazón nuestro como creyentes es que tenemos un concepto equivocado de la gracia. Decimos, sí, yo sé que por gracia soy salvo, pero después nosotros creemos que tenemos que trabajar en función de doy y me recompensan, pero eso no es así, porque la persona es salvo por gracia y es santificado por gracia y es transformado por gracia y es glorificado por gracia. Es decir, no hay mérito alguno en nosotros en ninguna parte de la ecuación, en ninguna parte en absoluto. Y esta es la razón precisamente de la parábola que enseguida les dará. Noten cómo empieza la parábola. Porque. ¿Qué es lo que es esa cláusula? Gar en griego. ¿A qué se refiere esa cláusula? Cuando dice porque, ¿qué es lo que está haciendo? Está explicando algo, ¿verdad? Está explicando. Por tanto, la parábola tiene la finalidad de explicar su frase, la frase del versículo 30 del capítulo anterior, y dar una lección importante a sus discípulos respecto a la gracia en contraste con el mérito. Aquí está. La gracia es totalmente distinta al mérito. Las dos no pueden ir juntas. O es por mérito o es por gracia. Pero no puede ser ambas. Lo que Jesús está haciendo entender en esta parábola entonces es que Dios no es deudor de nadie. Eso tiene que quedarnos muy claro. Dios no nos debe absolutamente nada. Yo siempre escucho, Dios me da más de lo que yo merezco. No, Dios, todo lo que me da no lo merezco. En absoluto, es solo por gracia. Entonces, como no es deudor de nadie, lo que Él concederá a cada uno será debido a su gracia y no a mérito alguno por parte de sus siervos. Y aquí el problema de los discípulos, no entendían la dimensión de la gracia de Dios. Al igual que nosotros siempre pensamos que merecemos algo por lo que hemos hecho o estamos haciendo para el Señor, como si Dios nos debiese algo por lo que hacemos. La parábola en sí es una historia, como bien sabemos, lo que significa una parábola es una historia ficticia, pero con significado espiritual. Ahora, el hecho de que sea una historia ficticia no quiere decir que no tenga relación con algo que nosotros podamos observar todo el tiempo. Pero es una historia inventada con el propósito de poder traer una lección de tipo espiritual.
Y en este caso era una costumbre de la época. Cuando llegaba cerca el tiempo de la cosecha de la uva, lo que hacían, tenían muy poco tiempo, según los historiadores, tenían muy poco tiempo para poder cosecharlas antes de que llegaran las lluvias, porque al llegar las lluvias se iban a echar a perder la uva. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos salían a contratar obreros. ¿Y dónde los contrataban? En la plaza, porque la plaza, o el ágora en griego, era el lugar donde se reunían las personas, los obreros, es decir, los trabajadores. Y así como un tiempo, me acuerdo, no sé si todavía se da, pero aquí en Sodimac, por ejemplo, en la construcción van camionetas que dicen se fleta, ¿cierto? Y se quedan ahí, se paran ahí hasta que viene alguien y los contrata. De la misma manera, en ese tiempo, en la plaza se hacía todo tipo de transacciones, era como el mercado público en un sentido. Entonces, las personas, los dueños de las viñas, iban ahí cuando era el tiempo de la cosecha y contrataban a los obreros que ellos requerían para esa labor. Por tanto, era algo que los discípulos seguramente conocían de una forma evidente, por tanto la enseñanza tenía que ser también evidente para ellos. Yo quiero que echemos una mirada a la parábola y después vamos a ir a los versículos 8 en adelante, que en el fondo es la enseñanza en sí, la explicación en sí, lo que el Señor quería transmitir. Pero los versículos 1 al 7, ahí está la exposición de la parábola en cuanto a lo que hizo el dueño de la viña. Dice, salió por la mañana. Esto indica a primera hora del día. Y la primera hora del día para los judíos era las 6 de la mañana. Ellos dividían el día y la noche. El día la dividían de las 6 hasta las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y la noche desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del otro día. La noche la dividían en vigilia y por eso aquí vamos a encontrar varias horas que aparecen, pero los primeros a los cuales él contrató evidentemente eran la primera hora de la mañana y era las 6 de la mañana. Y dice, y habiendo convenido con los obreros, esto es muy interesante, fíjense versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y aquí hay una palabra clave, habiendo convenido con ellos. Convenido viene de convenio, ¿cierto? De un trato. Es decir, se pusieron de acuerdo. Esto es muy importante para lo que viene, porque vamos a ver cómo nosotros funcionamos. Muchas veces nos olvidamos fácilmente de aquello que no nos conviene y recordamos lo que sí nos conviene. Esta palabra, traducida como convenio, es sinfoneo en griego, de la cual viene nuestra palabra sinfonía, cuya raíz etimológica es sonar juntamente, es como armonizar. Es que todos los instrumentos estén de acuerdo, ¿cierto?, para elevar una sinfonía. Esto indica que hubo entonces un acuerdo entre las partes respecto al trabajo que habían de hacer, como al pago que se debía efectuar. Es decir, ellos se acordaron, el dueño vino a la plaza y les dijo, seguramente, ¿cierto?, podemos presuponer esto nada más, pero les dijo, yo necesito obreros para mi viña que vayan ahora mismo a trabajar y yo les voy a pagar tanto. Y ellos dijeron, perfecto, nosotros vamos a hacer la tarea, el trabajo, y tú nos pagas tanto. Es decir, llegaron a un acuerdo sobre cuánto era lo que iban a ganar por el día de trabajo. Versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, un denario era la paga que se hacía a un jornalero o a un soldado. Era el trabajo de un día normal, común y corriente, de tal manera que lo que le estaba ofreciendo el dueño de la viña no era nada injusto, no era un trato injusto, era un trato justo. Y ellos aceptaron ese trato sin ningún tipo de presión. Por consiguiente, entonces, cuando llegara el momento de pagar, si le pagaban eso, era lo que debían pagarle y nada más que ellos. Era, por tanto, como dije, una justa remuneración por el trabajo de un día y los obreros estuvieron de acuerdo. Entonces los envió a la viña a trabajar, dice, y los envió a su viña, versículo 2. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. La hora tercera era las 9 de la mañana, contando de esa manera como ellos lo hacían. Las 9 de la mañana
llegó a esa hora y salió a buscar a más obreros. Seguramente la viña necesitaba mucho más gente y en consecuencia él fue a reclutar a más personas para trabajar. A esto les prometió que su paga sería justa. Noten que no dice que acordó con ellos un salario específico. Versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña, yo daré lo que sea justo. ¿Ven? No les dijo, tanto es lo que yo les voy a pagar. Dijo, les daré lo que sea justo. Y ellos aceptaron y fueron. Volvió a ir nuevamente a la hora, salió otra vez, dice, cerca de las horas sexta y novena, o sea, a las 12 del día y a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo, de tal forma que podemos deducir que también le dijo que le iba a pagar lo justo, pero no se puso de acuerdo por un salario específico. Y saliendo cerca de la hora undécima, esto es interesante, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿A qué hora fue eso? A las 5 de la tarde. ¿Cuándo terminaba la jornada laboral? A las 6 de la tarde. Es decir, ellos iban a trabajar solamente 1 hora. Y después de eso venía el arreglo de cuentas, es decir, el pago de remuneraciones. Pero es importante esto último. Estas personas estaban esperando ser contratados para llevar sustento a su hogar. El salario de un día de trabajo para un jornalero era simplemente lo que se gastaba para el día, es decir, era lo básico, lo que requerían para sus necesidades. Y una persona que no era contratada ese día, al otro día su familia no tenía que comer. Era compleja la situación. Por tanto, aquí hay una manifestación ya de gracia de parte del dueño al contratarlos a ellos. Esta última situación da lugar a la explicación de la parábola donde está contenida la enseñanza que Jesús desea transmitir. Notemos cómo ahora del versículo 8 en adelante se empiezan a disipar algunas cosas y empezamos a entender mejor la situación. Cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Aquí hay una intencionalidad. ¿A quiénes se les paga primero? A los primeros. Los que trabajaron toda la jornada, a eso se les paga primero. Pero ¿por qué dio vuelta la cosa y colocó a los últimos que trabajaron solamente 1 hora, a los cuales les dio primeramente la remuneración? Vamos a ver aquí. Aquí hay en esto 3 cosas muy importantes que nos enseña esta parábola respecto a la gracia. Y que, ¿qué es lo que nos enseña la gracia en sí? Que la gracia aplasta cualquier suposición de que yo merezco algo. Y entonces, todo esto que tiene que ver con la gracia, vamos a ver cómo depende exclusivamente de Dios y no del trabajo, ni la cantidad de trabajo, ni la calidad de trabajo que ellos hayan hecho. Y por eso el Señor cambió las cosas. Siendo la gracia la enseñanza principal, el eje que guía toda la enseñanza, se trata de la gracia que Dios dispensa a los suyos entonces. Y cuando alguien quiere seguir al Señor, el Señor no le ofrece nada. Sígueme, le dijo a Pedro y Juan, ¿cierto? Y Jacobo cuando estaban remendando las redes. Sígueme, le dijo a Mateo cuando estaba en el banco de los tributos. El Señor llama. Y el hecho de seguirlo a Él ya implica, obviamente, una definición respecto a lo que nosotros pensamos y entendemos y creemos que es el Señor. Pero desde ahí en adelante, obviamente, todo eso, todo lo que recibe la persona por ese hecho es simplemente por gracia. ¿Pero qué tipo de gracia? Y aquí vemos lo primero, versículo 8 en adelante. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y aquí comienzan los problemas.
¿Cómo es eso? Y hay una reacción de parte de los que trabajaron todo el día que nosotros podríamos ver, que incluso si hubiese sido en este tiempo, seguramente la CUT hubiese salido a defenderlo, ¿cierto? Porque tenían razón. ¿Por qué? Porque ellos no les gustó lo que había ocurrido. Y noten el cambio. ¿Por qué los primeros fueron los últimos que trabajaron fueron los primeros que le pagaron? Porque de esa forma iban a estar presentes aquellos que trabajaron todo el día. Iban a estar observando cuánto le pagaban a ellos. Y entonces el Señor quería mostrar a través de eso que en realidad la gracia de Dios es siempre justa. La gracia de Dios es siempre justa, no es injusta a pesar de los parámetros equivocados que nosotros usemos para evaluar la gracia. Siempre justa, miren lo que dice. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pensaron que habían de recibir más. ¿Por qué? Porque ellos evaluaron si este ganó un denario y trabajó 1 hora y yo trabajé 12 horas, entonces a mí me corresponden 12 denarios. Hizo una multiplicación, ¿cierto?, en su cabeza y dijo, evidentemente nosotros debemos tener mucho más. Pero fíjense la clave, pensaron que habían de recibir más. En otras palabras, creyeron que tenían los merecimientos suficientes para recibir más. Ante nuestra forma de ver las cosas, parece completamente injusto esto. Es completamente injusto. Si ustedes van a trabajar, ¿cierto? Y ustedes trabajan los 25 días o 20 y tantos días de trabajo que contiene el mes, laborales me refiero, entonces van a cobrar su sueldo y resulta que una persona que llegó 2 días antes de que terminara el mes lo contratan y ustedes ven que le pagan lo mismo que le pagan a ustedes, ¿cómo reaccionarían? Por tanto, la reacción era muy natural de parte de estas personas. ¿Por qué? Porque nosotros razonamos que el salario debe ser proporcional a las horas trabajadas. Pero la parábola comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a. ¿Se dieron cuenta? Entonces aquí el Señor está hablando de otro tipo de parámetros. Está hablando de otro tipo de parámetros para evaluar las cosas. No lo que nosotros consideramos como bueno, correcto y justo en este ambiente, dentro de lo que somos aquí en la tierra, sino que en el reino de los cielos las cosas son diferentes. No se trata de nuestro parámetro de justicia, sino del de Dios. No del reino terrenal, sino del reino celestial. Ese es el punto que cambia completamente toda la evaluación. Veamos cómo el dueño de la viña, que obviamente representa a Dios, aquí en la parábola, manifiesta su gracia al dar a aquellos que habían trabajado 1 hora el salario total de un día de trabajo. Está con ello aplastando el orgullo humano que cree que merece algo por lo que hace para Dios. Si tuviésemos que aplicar esto, lo que nosotros necesitamos entender es que todo lo que nosotros hacemos para Dios no tiene que ser evaluado en cuanto a la retribución desde nuestra perspectiva. ¿Por qué no? Porque Dios conoce perfectamente el corazón. Porque Dios conoce nuestras motivaciones más íntimas. Porque Dios sabe si lo que hicimos para Él lo hicimos adecuadamente. Por eso la calidad del trabajo no necesariamente es evaluada por los demás, porque los demás se evalúan en función de aspectos terrenales. Pero Dios no. Y lo que Dios da no tiene que ver con merecimiento. Al venir los primeros pensaron que habían de recibir más. Ellos pensaron que en justicia debían recibir un pago mayor. Creyeron que eran dignos de una recompensa superior por sus servicios prestados. Recordemos la pregunta de Pedro. ¿Qué pues tendremos? Se parece, ¿verdad? Nosotros hemos hecho lo que tú demandaste, ahora esperamos la recompensa proporcional a lo que hicimos por ti. Eso sería justo. En consecuencia, cuando ellos reaccionan, y vamos a ver enseguida la reacción, ellos ¿qué están diciendo? Esto es completamente injusto.
Y tenemos que tener mucho cuidado de decirle a Dios que es injusto. Mucho cuidado. Es peligroso hacer eso. Por esta razón, cuando obtienen lo mismo que aquellos que solo habían trabajado una hora, reaccionan con mucha rabia. Miren lo que dice el versículo 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Esa palabra es mucho más fuerte en el griego. Literalmente, la palabra murmurar significa gruñir, como que crujían los dientes. Es el sonido que se hace cuando una persona está muy enojada. Es una forma de expresión que habla de un desencanto total con la persona que tiene delante. Y murmuraban contra el padre de familia. Es muy parecido a lo que sucedió con Moisés en el desierto. ¿Recuerdan qué es lo que hacía el pueblo de Israel cuando salió del desierto, de Egipto y estaban en el desierto y no tenían agua? Murmuraron contra Moisés. Luego otra vez murmuraron contra Moisés y una vez más murmuraban contra Moisés. Ellos pretendían que lo que Moisés estaba haciendo en realidad era porque a Moisés se le había antojado y no realmente era lo que Dios lo había puesto en ese lugar. Gruñían. Es una palabra onomatopéyica, es decir, el gruñido que hacían, el sonido que hacían es lo que describe lo que realmente estaba pasando en sus corazones. Manifiestan un descontento con lo que habían recibido, hablaron mal contra el dueño de la viña. Pero una cosa interesante, no hablaron mal contra el dueño de la viña porque el dueño de la viña realmente había sido injusto, sino que porque a ellos les pareció que era injusto. Ellos les pareció que era injusto porque estaban mirando al lado. No sé si les pasó a ustedes, pero los que fuimos varios hermanos, nosotros éramos 6 hermanos, que cuando nos sentábamos a la mesa y nos colocaban el plato, empezaban a mirar al lado que el otro estaba más grande. ¿El de mi hermano tiene más? Esa es una cosa casi natural en el corazón humano. Y eso es lo que en el fondo ellos estaban disgustados. No porque a ellos no le pagaron lo justo, porque eso es lo que habían convenido, sino porque a los otros le pagaron más de lo que ellos pensaron que debían pagar. ¿Quién estaba colocando el parámetro de justicia entonces allí? Eran ellos, pero no era el padre de familia, el dueño de la viña, el que los había contratado. En otras palabras, Dios es el que reparte a quien quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y nadie puede estar en contra de lo que Dios hace o decir que Él es injusto porque a mí no me repartió lo que yo creo que merezco. ¿Por qué? Porque no merezco absolutamente nada. Si algo merezco, merecía el infierno. Por eso manifiestan acto seguido, fíjense, 3 razones del descontento. Y cada una de las razones son plausibles, es decir, son muy correctas desde el punto de vista humano. Versículo 12, dice, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Los has hecho iguales a nosotros. ¿Qué estaban diciendo con eso? ¿Cuál era el descontento? El descontento era porque otros habían recibido más de lo que ellos creían que debían recibir. Y hermanos, esto es peligroso también en el contexto de la iglesia. Cuando alguien tiene envidia porque una persona recibió algo de parte del Señor que él no recibió o que ella no recibió. Eso es peligroso. Y se empieza a murmurar porque a mí me parece que no debiese ser. Porque yo creo que no debiese ser. Esto es peligroso, porque el que da los dones es Dios. No es que una persona se asigne a sí mismo ciertos dones, sino que Dios concede los dones y además lo coloca en una posición o en una situación específica dentro de la tarea que Él quiere que realice en la iglesia. Y cuando se murmura contra esa persona, se está murmurando contra ¿quién? Porque Dios es el que lo colocó ahí. Eso pasó con Moisés, ¿recuerda? Cuando Moisés dice, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo y Aarón?
Ustedes no están murmurando contra mí, están murmurando contra Dios. Estas personas pensaban que ellos debían ser tratados, que ellos no debían tener un trato igualitario, porque ellos habían hecho una tarea de todo el día y los otros habían hecho una tarea solamente de 1 hora. El tiempo de trabajo, decían ellos. Versículo 12. Estos postreros han trabajado 1 sola hora. Esa es la primera razón. El tiempo de trabajo. Desde el punto de vista lógico, es normal que se quejaran. ¿No es así? Mientras que los otros solo 1 hora. En segundo lugar, la segunda razón que dan, la igualdad en el trato con los que habían llegado último. Y los has hecho iguales a nosotros. Los has hecho iguales a nosotros. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para pensar que somos superiores al otro? Desde el punto de vista espiritual. ¿Qué pasa? Cuidado con esto. ¿Qué pasa cuando una persona se cree superior a otra y cree que tiene un nivel moral y espiritual superior y entonces puede mirar hacia abajo a los demás? Entonces comienzan los problemas en la iglesia. Ellos dicen, no, en otras palabras, nosotros debíamos tener un trato distinto a los demás. Y los has hecho iguales a nosotros. Recuerden lo que el apóstol Pablo dice a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo también en Cristo Jesús? Poco antes de eso les dice que evidentemente debían considerar a los demás como superiores a ellos mismos. Pero ¿cuál es la tendencia del corazón, natural del corazón humano? Considerar a los otros inferiores a nosotros mismos. Y creernos nosotros con una superioridad moral y espiritual que no tenemos. Lo tercero, la tercera razón, las condiciones de trabajo que ellos debieron soportar. Fíjense, versículo 12. Que hemos soportado la carga y el calor del día. Soportar la carga y el calor del día y las condiciones en las que trabajaban en ese tiempo y en el lugar donde trabajaban eran complejas porque había un viento del desierto que venía, que era un viento que secaba, normalmente incluso hasta las mucosas de la nariz, y que les complicaban, a veces les hacía irrespirable el aire. Y ellos estuvieron a todo sol, y los otros trabajaron 1 hora y probablemente cuando ya había declinado el sol estaba a punto de desaparecer, es decir, de llegar la noche. Entonces las condiciones de trabajo de ellos fueron durísimas. Y ellos estaban reclamando. Los primeros, los pioneros que llevaron el Evangelio, por ejemplo, a las cordilleras y todo ese tipo de cosas, tuvieron que enfrentar situaciones que nosotros no tenemos que enfrentar en el día de hoy. Ellos se iban a caballo y después seguían a pie muchas veces. Y caminaban kilómetros y kilómetros en su vida a pie. ¿Eso entonces significa que ellos merecen más que los otros? ¿Se fijan cuál es el parámetro que nosotros hacemos? No, Dios nos colocó en diversas circunstancias y no nos va a evaluar en función de que si sufrimos mucho o no sufrimos mucho. No tiene que ver con eso, tiene que ver con su pura gracia. Los dones fueron dados por gracia. Las condiciones en las cuales nos puso también son distintas el uno del otro. Por tanto, no se trata de nosotros, se trata de Él, de la manera en que Él dispensa su gracia. A simple vista sus razones eran válidas, pero no ante la justicia de Dios. La gracia de Dios siempre es justa. Y eso es lo que Él va a decir ahora. Lo que ellos no entendían era que el padre de familia le estaba pagando lo justo, lo que habían convenido al inicio de la jornada. Se pusieron de acuerdo, hicieron un trato, dijeron, mira, yo te voy a pagar esto, y ellos dijeron, ya, yo voy a hacer este trabajo por esto. Y cuando llegó el momento de pagar, les pagó exactamente lo que les había prometido. Esta es la respuesta del dueño de la viña. Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio.
No estoy actuando contigo en forma injusta. ¿No conviniste conmigo en un denario? Es muy interesante la manera en que el Señor enseña. No sé si ustedes van comprendiendo. Miren cómo va metiendo el dedo en la llaga cada vez más. ¿Tú crees que es injusta mi gracia? El hecho de que yo ame a Jacob y aborrezca a Esaú, ¿es injusto? ¿Y por qué no amar a los dos? ¿Por qué no darle a los dos la oportunidad? ¿Y por qué no ampliar el espectro de la salvación y que todas las personas vengan a la salvación? ¿Por qué haber elegido a cierta persona? Es injusto eso. Eso yo lo he escuchado un montón de veces. Algunos le llaman a eso la doctrina satánica, imagínense. Algunos evangélicos. Pero ¿cómo? Es injusto. Pero aquí el Señor está diciendo, ¿acaso yo no convine contigo en un salario y eso es exactamente lo que te estoy dando? Entonces el problema no era lo que ellos recibían, el problema era lo que otros recibían. Fíjense cómo la mirada era siempre hacia el lado. Este fue el trato que hizo con ellos. Un denario te voy a pagar, perfecto, eso te pagué. Por eso no había ninguna razón para protestar porque les estaba pagando lo justo. Por tanto, el gran enojo de estos primeros tiene que ver no con la justicia, sino con la gracia. Repito, el enojo de ellos, de estos primeros, ¿cierto? Tiene que ver no con la justicia, sino con la gracia. Porque Dios había sido justo, pero ellos no aceptaban la gracia de Dios. Porque a los otros que no merecían en absoluto que les pagara un denario, les pagó un denario, y eso es gracia. Porque esas personas recibieron lo que no merecían. Y esa es la definición de gracia. Recibí lo que no merecía. Este es el problema del corazón humano. No podían soportar el hecho de que el padre de familia manifestara su gracia sobre aquellos que no habían recibido lo que no merecían. Los últimos, que habían recibido, lo que no merecían. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Es muy interesante también y tiene relación con lo mismo, ¿se fijan? ¿Qué sucedió cuando el padre recibió con los brazos abiertos al hijo que había gastado todo lo que era la herencia en cosas, ¿cierto?, terribles, destruyó su propia vida, estaba comiendo con los cerdos y cuando volvió el padre no le dijo dame una explicación, sino que abrió sus brazos, salió inclusive él, corrió, lo que no era lo que ocurría con una persona importante en ese tiempo, pero el padre de familia corrió y abrazó al hijo. Y además de eso le hizo una fiesta y mató un animal, ¿cierto?, para hacer una fiesta con todo lo que correspondía. ¿Y qué ocurrió con el otro hijo? Él también crujía sus dientes, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque yo merezco esto, yo me quedé contigo, yo fui fiel a ti, yo merezco esto, el otro no lo merece y tú se lo diste. ¿Ven cómo nosotros no entendemos la gracia? El Señor me perdonó, ya perfecto, está bien que me perdone a mí, pero ¿por qué tiene que perdonar al otro? ¿Se dan cuenta cómo tenemos parámetros completamente equivocados? Y siempre, de una u otra manera, estamos acusando que Dios es injusto, aunque no lo digamos en forma abierta. Romanos capítulo 9 es el gran capítulo que habla de la justicia de Dios, en realidad, al elegir a personas en específico y al manifestar su misericordia o su gracia sobre quien Él quiso. Capítulo 9, Romanos 9, versículo 9 en adelante. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, la promesa a Abraham. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La pregunta retórica de Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Ven? Eso es lo que estaban diciendo los obreros de la viña. Hay injusticia, no puede ser. Pablo dice, en ninguna manera.
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, ¿quién es el que define la justicia? El único justo que existe. ¿Quién es el que dice sobre quién derrama su gracia? El dueño de la gracia. No somos nosotros. Por eso no debe despertar envidia en nosotros el hecho en que Dios haya colocado sus dones en otras personas, dones que no colocó en mí. Eso sería pensar que yo merezco algo. Este problema es propio del ser humano que piensa que merece algo de Dios cuando en realidad no merece absolutamente nada. Todo lo que tiene, aún la vida, es por gracia. Es por gracia. Nada más. Hermanos, si respiramos cada día es debido a la gracia de Dios. Si nos podemos poner de pie cada día es debido a la gracia de Dios. Y por eso cuando viene una enfermedad o cuando viene una situación difícil a nuestra vida, no lo debemos ver como que ahora Dios quitó su gracia de mí, en absoluto. Lo debemos de ver simplemente como la obra de Dios en nosotros, llevándonos a través de las aflicciones para poder también que en esas aflicciones pudiésemos conocer mucho más de cerca la gracia de Dios. Estas personas no podían soportar que Dios dé a otros lo que según su visión no merece. Ellos dijeron, no merecen, trabajaron una hora, ¿cómo van a merecer algo? Los estándares humanos. La gracia de Dios, sin embargo, es siempre justa. ¿Saben por qué? Porque viene de aquel que es justo. Porque no depende de nuestros esfuerzos, sino de la soberana voluntad de Dios. Y esto es lo segundo que le va a decir aquí el Señor a estas personas. No conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero, miren, quiero dar. Eso es gracia, ¿verdad? Quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Y esto es lo segundo. La gracia de Dios no solo es justa, sino que la gracia de Dios es soberana. Es decir, Él dispensa su gracia a quien Él quiere. No puede ser exigible. Cuando alguien piensa que puede exigir la gracia de Dios, ya no es gracia. Y eso es lo que le está diciendo aquí el Señor. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Yo quiero bendecir de esta manera a esta persona. Yo quiero darle lo que la persona no merece, porque esa es la naturaleza de Dios. Imagínense si Dios tratara con nosotros solo sobre la base de la justicia, estaríamos completamente perdidos. No habría nada que nosotros pudiésemos hacer por llegar un día a tener vida eterna. Pero Él trata con la justicia y la gracia. Y por eso Cristo murió por la justicia de Dios. Pero también murió en nuestro lugar por la gracia de Dios. ¿Ven? Cómo la justicia y la gracia de Dios se unen ahora ¿en quién? En quien Él quiere. En quien Él quiere. No, pero Señor, yo trabajé 30 años en la iglesia. Señor, yo hice todo en la iglesia. Imagínense una persona, yo me imagino una persona llegando al cielo y presentándose delante del Señor y diciendo, mire Señor, yo hice tanto y tanto y tanto. ¿Ustedes creen que eso va a ser recibido por el Señor? Así como nada, está bien, tú tienes razón, sabes que yo me equivoqué, tengo que darte más de lo que tú crees. Eso es absurdo. Todo es por gracia, la vida cristiana se sostiene por la gracia. Recuerdan que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es gracia. Por tanto, la gracia de Dios es soberana. Quiero dar a este postrero como a ti. Está diciendo en otras palabras, es mi prerrogativa, no tiene que ver contigo, ni con esa persona que trabajó una hora, tiene que ver conmigo y la manera en que yo trato a los hombres. Y yo quiero darle a este de acuerdo a mi voluntad. Y esta pregunta
Son preguntas retóricas que obviamente tienen una sola respuesta. O no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, eso todavía es más fuerte. Con lo mío, es lo que me pertenece. ¿Qué tienes tú? Todo lo que tienes te ha sido concedido. Por tanto, yo con lo mío, dueño de todas las cosas, yo hago lo que quiero y yo concedo gracias sobre esta persona y le doy el mismo pago que te di a ti. No porque lo mereciera. Y una cosa interesante, todo lo que nosotros hagamos para el Señor no merece recompensa de parte de Dios para con nosotros. ¿Por qué no? Porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De tal manera que todo lo que nosotros hagamos un día, eso es lo que Dios nos dio, nos capacitó, nos dio la fuerza, literalmente, trabajar juntos, significa esa palabra, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y además Él preparó las obras para que anduviésemos en ellas. De tal forma entonces que ¿cómo vamos a exigir algún tipo de recompensa? Aún las recompensas que Dios va a dar, porque sí, dice la Biblia que las va a dar, va a ser por gracia. Pero esa gracia es soberana, absolutamente soberana. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 11, para ver que esto no es un concepto aislado, sino que está en toda la Biblia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Hablando de los dones espirituales para servir en la iglesia, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. No mires al lado y di, ¿sabes qué? Señor, ¿por qué a mí no me pusiste en ese lugar? ¿Por qué a mí no me diste esa capacidad? No te corresponde eso. Dios reparte como Él quiere. La gracia de Dios es así. Es soberana. Romanos 9:20, contestando a la pregunta retórica que surge, ¿cierto? Del disputador ficticio ese. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Estoy leyendo el versículo 19, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios tiene prerrogativa absoluta de hacer con su creación lo que Él quiera. Y por eso cuando Él quiere toma mi vida y se acabó. Y Él tiene todo el derecho a hacerlo. Y por eso Él bendice a un hermano que está al lado mío y bendice a otro hermano que está al otro lado mío de acuerdo a su propia voluntad, como Él así lo ha determinado. Salmo 115:3. Salmo 115:3. Notemos otra vez aquí cómo se expresa la soberanía absoluta de Dios. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Y por qué la soberanía tiene que ver con la gracia? Porque obviamente la forma en que Dios trata con los hombres a quienes ha escogido es por gracia. Pero lo trata con aquellos que Él así ha determinado hacerlo. 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 al 8. 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y de dar un sitio de honor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Él? Lo que Él quiere. Y hermano, así es la gracia. Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, dice Pablo. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí le está diciendo eso a estas personas, a estos obreros. Obviamente en esta parábola, ¿verdad?, donde representa sin duda al padre de familia o al dueño de la viña. Él está diciendo, mira, yo hago lo que quiero con lo mío.
¿Y tú por qué vienes a decirme que eso no es correcto? Y hermanos, esa es la clave. La gracia humilla mi orgullo. Cuando uno se presenta delante de la gracia se da cuenta que no tiene nada que uno pueda reclamar delante de Dios, por el contrario. Y entonces todo lo que recibo tiene un valor mucho más grande, porque me doy cuenta de la bondad extraordinaria de Dios hacia mí. Yo no puedo entender, nunca voy a poder entender cómo, por eso es que titulé al estudio de hoy La gracia incomprensible, igual como estas personas. Yo creo que la justicia tiene que ser así, de esta manera, y Dios me dice, no, mira, en mi reino las cosas se hacen diferentes. Yo tengo que decir, Señor, estoy yo equivocado. Señor, yo pienso que yo merezco algo porque yo hice este trabajo, mira, yo me esforcé, tú sabes que yo pasé horas, qué sé yo, haciendo esto, preparándome, por tanto yo merezco algo y Dios me dice, no mereces absolutamente nada y por eso humilla mi orgullo. Y por eso no nos gusta la gracia. La gracia nos gusta cuando decimos que Dios nos perdona por gracia. Ahí nos gusta, pero después no. Cuando ya hacemos algo para Dios, estamos de alguna manera recibiendo o esperando recibir una compensación de parte de Dios cuando en realidad no tiene nada que ver. La gracia de Dios es soberana. El problema de la reacción errada de estos hombres no es Dios, el problema es su corazón. Cuando alguien no entiende la gracia y la malinterpreta y la tergiversa, el problema no está en la gracia de Dios, sino que está en su propio corazón. Y ahí es donde apunta el Señor en lo siguiente, fíjense. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿A dónde lo lleva? A evaluar su propio corazón. Dice, mira, el problema está en ti. Y esto es lo tercero. La gracia de Dios es la expresión de su bondad. La gracia de Dios es siempre justa. La gracia de Dios es soberana y la gracia de Dios es la expresión de su bondad. Eso dice. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Notemos cómo coloca a dos personas, una al lado del otro, y diciendo, mira lo que ocurre. Tú me estás diciendo que yo soy injusto y en consecuencia que no soy bueno, pero la verdad es que el problema tuyo es la envidia. ¿Por qué? La persona puede ver que el problema es su envidia, porque no se trata de que sea injusto lo que le pagaron, porque le pagaron exactamente lo que le habían prometido. El problema era que él no pudo soportar que Dios, en este caso, ¿cierto?, el padre de familia, la parábola, pero Dios en el sentido de la explicación, dé a otros lo que yo creo que no merece. Eso es envidia. El problema siempre es el hombre y no Dios. El corazón del hombre que al comparecer ante la bondad de Dios queda en evidencia. En este caso, la envidia. Alguien dijo, la envidia nace al ver que otros tienen lo que uno desearía tener. Y uno creería que se merece. Esto se ve todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo creemos que nosotros merecemos algo y cuando eso que nosotros creemos que lo merecemos es concedido a otro, ¿qué ocurre? Y siendo bien sincero, eso es algo que brota espontáneamente. No, dicen las personas, yo no tengo problemas con eso. Bueno, sí, porque nadie puede conocer tu corazón, pero Dios sabe que sí. Una mala comprensión de la gracia nos lleva a pensar de que la otra persona tiene más de lo que merece. Y otra vez desdibujamos la gracia porque la gracia no tiene nada que ver con el merecimiento. Por eso es que no es más espiritual el que tiene más dones espirituales, ¿se fijan? Porque eso fue por gracia. No es más espiritual el que tiene más capacidades que Dios concedió, porque eso es por gracia. Aún las habilidades manuales que tienen las personas son concedidas por gracia. Por eso es que la Biblia advierte sobre esto. Proverbios 27:4, sobre la envidia. Proverbios 27:4, porque es propia del corazón humano. Mire, dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, más. Miren el contraste. Esto se llama en poesía hebrea paralelismo antitético o contrastado. Fíjense, está hablando de la ira
¿cierto? En la primera parte, Proverbios 27:4, y luego hace una pregunta, pero esta pregunta tiene que decir, mira, es peor todavía que la ira, la envidia. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? O sea, está diciendo, es terrible la ira, pero la envidia es peor. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y esto es lo que el Señor Jesús descubrió de esas personas, es decir, el dueño, en las palabras del Señor, el dueño de la viña. La envidia se opone a la gracia porque no desea que otras personas disfruten de la bondad de Dios. Esto pasaba con aquellos que reclamaban, ¿cómo puede ser que tú le pagues a ellos lo mismo que a nosotros? Bueno, porque Dios es generoso y quiere dar a otros lo que no merecen. Y en otras palabras, Dios podría estar diciendo de otra manera, ¿y a ti qué? Si es prerrogativa mía. Si yo soy soberano. Si yo hago lo que quiero con lo mío. Si yo quiero bendecir a una persona de una manera y a otra persona de otra manera. Eso es cosa mía. Y nosotros tendríamos que decir amén y callarnos. Guardar silencio delante de esa realidad. Ahora, la envidia frente a la bondad de Dios. ¿Cómo se sabe cuando uno es envidioso? Bueno, hay que compararse con Dios. La bondad de Dios descubre la envidia. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Qué es lo que todos merecíamos? El infierno. No merecíamos absolutamente nada bueno, pero tenemos muchas cosas buenas. Y tenemos por sobre todas las cosas a la expresión máxima de la bondad de Jesucristo. Y por tanto, no debemos mirar al lado pensando que yo merezco algo más que la otra persona. Pero yo soy un líder en la iglesia, yo hago esto y hago esto otro. Eso no tiene nada que ver. Dios dispensa su gracia a quien Él quiere. Y cuando Él quiere y como Él quiere. La gracia es la expresión de la bondad de Dios. La gracia es la expresión de la soberanía de Dios y la gracia es la expresión de la justicia de Dios. La justicia y la gracia van juntas. La gracia siempre es justa, la gracia siempre es producto de la prerrogativa de Dios, es decir, la soberanía de Él, y la gracia es la expresión de su bondad. Miren que es interesante porque después de que el Señor da esta parábola, apuntando a que los primeros serán postreros y los postreros primeros, ¿cierto? Haciendo este cambio en la ecuación, posteriormente, otra vez, los discípulos no han entendido todavía. Versículo 20. Entonces se le acercó la madre y los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Todavía no habían entendido. La madre de estos discípulos no había entendido tampoco. ¿Por qué no? Porque todo es por gracia. Pero ellos pensaban que tenían un cierto mérito para estar uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor Jesucristo. ¿Ven cómo es difícil? Es difícil. Por eso necesitamos estar una y otra vez yendo a la palabra y viendo que la gracia muchas veces se torna incomprensible. Sin embargo, nunca debemos cuestionar a Dios. Porque Él es el que hace con lo que tiene, con lo que es suyo, lo que Él quiere. Dios es bondadoso, a punto de que nosotros somos llamados hijos de Dios. Eso ya es una expresión de bondad extraordinaria. Padre, gracias por tu palabra. Nuevamente te alabamos a ti, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Eres tardo para la ira y grande en misericordia. Y si nosotros hemos recibido esa gracia tuya, Señor, es decir, recibimos lo que no merecimos, y cada día recibimos lo que no merecimos, debemos simplemente volvernos a ti en adoración, en gratitud, y no estar mirando al lado, Señor, para ver si el otro recibió más de lo que yo tengo. El problema está en nuestro corazón. Una vez más descubres cuál es
La traba por la cual no te adoramos como tú mereces. No te honramos como tú mereces, Señor. La traba está en el corazón nuestro. Todavía somos tardos para entender. Pero tú sigues extendiendo tu gracia y tu paciencia con nosotros. Y por eso, Señor, te alabamos en esta hora. Padre, gracias por darnos otro pantallazo más así de lo que significa la gracia. A pesar de que todavía, Señor, en la práctica muchas veces nosotros no entendemos. Quizás en nuestra mente, pero en nuestro corazón y en nuestra vida cotidiana, cámbianos, transfórmanos en el proceso, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.